Bienvenidos a este podcast sobre sensibilización sobre la cultura de paz y derechos humanos. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Derecho y Criminología, en la materia de cultura de paz y derechos humanos. Este podcast está conformado por Carlos Adrián Bernal Jiménez, Dulce María Flores Díaz, Alondra Yamilet García Gallegos, Juan José García García y Valeria Sofía Rivera Martínez. A continuación abordaremos los siguientes temas. Primeramente se analizará el papel de un organismo internacional, en este caso sería la ONU. Veremos lo que es su propósito, en qué consiste, a quién ayuda y qué protege. Después se mencionarán algunos conceptos clave tanto de derechos humanos como de cultura de paz, con el fin de comprender mejor este tema sobre la sensibilización sobre la cultura de paz y derechos humanos. Y al último, uno de nuestros integrantes compartirá una reflexión profunda de todo este tema. A continuación, le daremos a este podcast el siguiente punto. Bueno, para nuestro esquema elegimos la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, porque consideramos que es la más relevante actualmente y es la primera en la que pensamos cuando esté algún conflicto, ya sea referente a guerras o a cambio climático. El propósito de esta organización es garantizar la paz mundial, promover el bienestar de las personas, fomentar la cooperación entre países para resolver problemas globales, como por ejemplo la pobreza, el cambio climático y los conflictos que estallan entre países. Es una organización internacional conformada por 193 países que trabajan juntos en diversas áreas como derechos humanos, salud, educación, medio ambiente y seguridad. Funciona a través de organismos como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia. La ONU nos ayuda a resolver conflictos a través del diálogo y la diplomacia, brindar asistencia humanitaria en crisis y desastres naturales, promover la educación, la salud y el desarrollo económico, proteger los derechos humanos y la igualdad de género, luchar contra el cambio climático y fomentar el desarrollo sostenible. La ONU nos protege de guerras y conflictos armados, violaciones de derechos humanos, pobreza extrema y desigualdad, enfermedades y crisis sanitarias, desastres naturales y crisis climáticas. Es la organización en la que solemos pensar primero cuando estalla algún conflicto, ya que su mismo nombre nos dice que es una de las organizaciones de las Naciones Unidas, es decir, que cuenta con la participación de países enteros para evitar los conflictos. La ONU es ampliamente criticada ya que se desconoce lo que realmente se hace en la ONU. La ONU crea sugerencias, da sugerencias a los países, pero los países no están obligados a seguir las sugerencias de la ONU, por algo son sugerencias. Entonces, por ejemplo, con el conflicto armado entre Israel y Palestina, con lo que denominaron genocidio, se nos habla acerca de que la ONU no hizo nada realmente para apoyar a los palestinos. Sin embargo, esto es completamente incorrecto. La ONU sí ayudó a los palestinos, pero debido al bloqueo vial que hubo, no pudo ayudarlos directamente. Lo que hicieron los cascos azules es brindar comida a través de aviones, no solo comida, por supuesto, también medicinas, ropa, cosas de higiene, debido a que la ciudad estaba muy destruida. Entonces, sí, existen actualmente estas cosas que hacen los cascos azules, que son personas que provienen de la ONU, de las cuales generalmente no nos enteramos debido a que esto se hace de manera privada, pero existen muchísimas campañas para ayudar en conflictos bélicos, ¿no? Y eso sería todo. Hoy vamos a explorar los fundamentos de estos derechos que son esenciales para nuestra convivencia y bienestar. Los derechos humanos se basan en principios fundamentales que rigen nuestra dignidad y nuestro valor como seres humanos. Estos principios son la dignidad humana.
que reconoce el valor inherente de cada ser humano sin importar su origen, creencia o condición. Por ejemplo, la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes garantiza que todas las personas sean tratadas con respeto y dignidad. La igualdad establece que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derecho. Por ejemplo, la igualdad de género garantiza que las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades que los hombres, como el acceso a la educación y a un empleo digno. No discriminación. Este término prohíbe la discriminación por motivos de raza, género, religión, orientación sexual, entre otros. Por ejemplo, la prohibición de la discriminación racial garantiza que las personas de diferentes razas tengan acceso a los mismos servicios y oportunidades. Estos principios se traducen en diferentes categorías de derechos que protegen nuestra vida, libertad y bienestar que tenemos como personas. Entre ellos se encuentran derechos civiles y políticos, que son la primera generación de los derechos humanos. Garantizan nuestra libertad de expresión, reunión y participación política. Es decir, el derecho a la libertad de expresión nos permite expresar nuestras opiniones y creencias sin temor a represalias. El derecho económico, social y culturales son la segunda generación de los derechos humanos y estos protegen nuestros derechos a la educación, salud, trabajo y participación cultural. Por ejemplo, el derecho a la educación garantiza que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad independientemente de su origen económico o social. Los derechos colectivos, son, se podría decir, la tercera generación de los derechos humanos, que reconocen los derechos de los grupos y comunidades como los pueblos indígenas y las minorías. Un ejemplo es el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, garantiza que pueden tomar decisiones sobre su propio desarrollo y bienestar. Los derechos individuales protegen los derechos y libertades de cada persona, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Por ejemplo, el derecho a la vida garantiza que todas las personas tengan protección contra la violencia y la muerte arbitraria. Es decir, los derechos humanos son fundamentales para nuestra dignidad y bienestar. Es importante que los conozcamos, los respetemos, los defendamos para construir una sociedad justa y equitativa. Justicia social, el principio que promueve la equidad y la distribución justa de recursos y oportunidades, buscando reducir las desigualdades económicas y sociales dentro de una sociedad. Solidaridad, la actitud de apoyo mutuo y cooperación entre individuos o grupos, especialmente en momentos de necesidad o dificultad. Tolerancia, el respeto y la aceptación de las diferencias entre las personas, como diferencias culturales, religiosas o ideológicas. Resolución pacífica de conflictos, el proceso de resolver disputas o desacuerdos sin recurrir a la violencia, buscando soluciones a través del diálogo, la negociación y otros métodos pacíficos. Educación para la paz, un enfoque educativo que busca enseñar a las personas los valores, habilidades y conocimientos necesarios para vivir en armonía. Cultura de paz, conjunto de actitudes, comportamientos y prácticas que fomentan la paz, el entendimiento mutuo, la resolución no violenta de conflictos y el respeto por los derechos humanos. Los principios fundamentales para promover y proteger los derechos humanos de la paz incluyen la dignidad humana, igualdad, no discriminación, respeto a los derechos civiles y políticos. Es crucial reconocer los derechos colectivos e individuales, es fomentar la justicia social, tolerancia o la resolución pacífica de los conflictos. La educación para la paz y la creación de una cultura de paz también son esenciales. La reflexión sobre la necesidad de aumentar la promoción y protección de los derechos humanos y fortalecer la cultura de la paz es fundamental para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Estos principios son esenciales para garantizar la dignidad de las personas, sino también fomentar un entorno en el que prevalezca la armonía, la cooperación y el respeto mutuo.
Para avanzar en la protección de los derechos humanos y la promoción de una cultura de paz, es necesario educar a las personas desde una temprana edad sobre la importancia de estos principios y brindar espacios para la protección y el diálogo y fomentar un ambiente de respeto, empatía y justicia. Al hacerlo, se puede construir una sociedad más inclusiva, pacífica y equitativa para todos.